Por su parte, Rusia reiteró su apoyo al régimen de Nicolás Maduro y condenó la intromisión de gobiernos de América Latina en los asuntos internos de Venezuela. El Kremlin acusó además a los Estados Unidos de potenciar las acciones de la oposición venezolana, las cuales considera desestabilizadoras. El canciller ruso Sergei Lavrov calificó de alarmantes las posibilidades de que no se reconozca a Maduro como presidente y sí al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Sabemos que el diálogo con el que contaban muchas naciones latinoamericanas se interrumpió porque por parte de la llamada oposición irreconciliable hubo influencias del exterior y principalmente de Estados Unidos. De hecho, esta influencia hizo que esta parte de la oposición fuera irreconciliable. Esto causa un profundo pesar. Hemos oído hablar que se permite la participación militar en Venezuela, que Estados Unidos reconocerá ahora como presidente de Venezuela no a Nicolás Maduro, sino al representante del Parlamento. Todo esto es muy alarmante y todo esto demuestra que el enfoque de socavar a los gobiernos que a Estados Unidos no le gusta se mantiene como una prioridad de su actividad en América Latina y en otras regiones. En esta parte del programa quiero saludar a Michael Chifter, presidente del Diálogo Interamericano, que se encuentra con nosotros. Señor Chifter, bienvenido, gracias por estar allí. Muchas gracias, un gran gusto. Igualmente para nosotros tenerle. Escucho lo que decía el vicepresidente Pence, escucho lo que decía el canciller Lavrov y tengo que preguntarle, Venezuela parece haberse convertido en una pieza clave en la geopolítica mundial. ¿Esto puede inferirse después de oír a representantes de Rusia y de Estados Unidos? Bueno, yo creo que ya era hace tiempo una pieza en la geopolítica, el juego geopolítico global. Es obvio que hace mucho tiempo que Estados Unidos está enfrentado con el régimen Maduro y cada día más otros países, gobiernos latinoamericanos también se suma esa oposición al régimen. Al mismo tiempo, lo que sostiene el régimen en parte, no solamente las Fuerzas Armadas, que es fundamental, pero también el apoyo de Rusia y de China también, apoyo político, geopolítico de Rusia y apoyo económico de China. Entonces, yo creo que es una situación muy compleja y tiene que poner atención en los actores externos también para entender para dónde va ese proceso venezolano. Ahora, cuando uno le pone atención a los actores externos, como usted señala, yo le pregunto, ¿qué se disputan, señor Chifter? Bueno, yo creo que es una cuestión de dónde está la estabilidad de Venezuela. En Rusia es para proyectar fuerza en el patio trasero de Estados Unidos. Es una cuestión de poder, es una cuestión de imagen, es una cuestión de demostrar que Rusia es fuerte, que es un actor global geopolítico muy importante. Y para China hay otros elementos, el elemento más que nada económico. Están calculando que Maduro, a pesar de todos los problemas en Venezuela, sigue siendo una fuente de estabilidad. Es más estable que la otra opción, que puede ser una situación totalmente caótica, un colapso, una guerra civil o algo parecido. Ese es el peor escenario para los chinos. Entonces, ellos hasta ahora, por lo menos, han analizado, estudiado el caso, como a pesar de que están muy preocupados con el gobierno venezolano, que todavía es más estable que la posible opción o la alternativa escenario, que sería mucho más caótico, sangriento y desordenado. Ahora, señor Chifter, a partir de la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional, del pronunciamiento del Grupo de Lima, de la OEA, de gobiernos como el de Canadá, respaldando la Asamblea Nacional, la figura de Guaidó, casi como presidente interino, si finalmente lo asume, ¿puede decirse que hay una acción mancomunada o por lo menos se trabaja en esa línea para reconocer al presidente de la Asamblea o para reconocerle esa interinidad como presidente? Bueno, sin duda hay una oportunidad muy interesante en Venezuela con el surgimiento de Guaidó y su elección como presidente de la Asamblea Nacional,
que es la institución democrática en Venezuela que tiene legitimidad. Total legitimidad, fue elegido en 2015, a finales de 2015, y es una institución legal, legítimo. Entonces, él tiene todo el derecho de asumir ese papel. La gran pregunta, y también, como usted dijo, hay mucho más presión y apoyo para él a nivel internacional, incluyendo la OEA, Secretario General Almagro, Estados Unidos y otros gobiernos. Y también hay mucho más denuncia y mucha más presión política y sanciones y otro tipo de medidas contra el régimen de Maduro. Esos son, a mi juicio, datos muy alentadores que genera bastante optimismo en este momento, después de mucho tiempo en el desierto. El problema es el tema que hay que analizar bien hasta qué punto Guaidó, que es un líder muy carismático y muy impresionante, pero si él tiene el apoyo de la oposición o si hay fuerzas políticas que en la oposición que no están acompañando a Guaidó, hay que ver cuál es la agenda común de la oposición en este momento. Yo creo que estas son cosas que no están claros, que van a poner más claros en las siguientes semanas. Hay una movilización el 23 de enero y vamos a ver cuánta gente sale a la calle y cómo es el apoyo para Guaidó. Y el otro gran factor que es muy difícil saber exactamente dónde está es el papel de las Fuerzas Armadas. Guaidó tiene legitimidad, tiene legalidad, pero no tiene poder. El poder tiene las Fuerzas Armadas. Y en cualquier escenario de una posible transición hay que mirar muy bien dónde está el poder. Es decir, dos preguntas o dos aspectos a los que me quiero referir. ¿Usted considera que por primera vez en todo este largo tiempo, digamos, hay una alineación astral, por llamarla de alguna manera, interesante, la ha calificado usted? O sea, hay una oportunidad cierta para que Venezuela pueda dar pasos seguros en relación al rescate de la democracia. Hay factores que se han alineado para ello. La oposición tendría que coincidir. Pareciera que la mayor parte de ella va en la misma línea. Pero las Fuerzas Armadas no tiene poder, Guaidó, usted lo ha dicho, pero ¿qué hacer en relación a esto? Es decir, ayer se aprobó una ley de amnistía para todo militar o funcionario que ayude al retorno a la democracia. ¿Esto le parece un paso importante? Me parece importante, pero no sé si es suficiente. Hay todavía mucha desconfianza de las Fuerzas Armadas en la oposición, si van a cumplir con esos términos o no. Y sin duda hay sectores radicales de la oposición que no están muy contentos con la idea de amnistía, con tanta gente del régimen que ha abusado de derechos humanos, que ha cometido crímenes de lesa humanidad, que ha robado tanto dinero. Esto no es un tema fácil. Yo creo que la ley está bien, pero si eso es suficiente para que las Fuerzas Armadas empiezan a cambiar la dinámica y obligar una negociación en serio, porque esto va a terminar en una negociación. La diferencia, diálogos anteriores, es que en esta oportunidad va a haber un cambio en relación de poder, o sea que la oposición va a tener mucho más poder y el régimen está muy debilitado. Y si las Fuerzas Armadas le gusta y responde bien a esa ley de amnistía, esto puede ayudar. Pero está por verse hasta qué punto, si esto es suficiente o no, si hay confianza que cualquier gobierno de transición cumpliría con esos términos, y también si por parte de la oposición, si hay unidad por parte de todos los sectores muy diversos de la oposición que están de acuerdo con esa ley de amnistía. Claro. Ahora, usted señala, señor Schifter, que esto va a terminar en una negociación, pero importante, en una negociación donde los actores han cambiado el rol, una oposición más fuerte, un régimen debilitado. ¿Cree usted que México
puede ser un interlocutor válido e importante como se ha señalado desde el mismo gobierno de México? En esta nueva negociación o en esta nueva etapa, ¿puede México pasar a jugar ese papel? Bueno, yo aplaudo y me parece muy bien la voluntad y compromiso de México para llenar ese espacio o jugar este papel. El problema es que hay bastante confianza, creo que por ambas partes, del gobierno de López Obrador. Es que la situación es tan polarizada que tiene que ser con un lado o el otro lado. Y mucha gente de la oposición están muy molestos que México ha cambiado, que no firmó la declaración del Grupo de Lima y que ha tomado una posición mucho más suave que otros gobiernos de la región. Entonces, ahí hay desconfianza en México para jugar un papel de un árbitro, digamos, neutro. Y por otro lado, hay molesto por el gobierno de Maduro, porque fue invitado López Obrador a la toma de posesión, no vino y mandó el chargé de Afueras de la Embajada de México en Caracas, un puesto muy menor, digamos. Entonces, yo creo que no hay total confianza por parte del gobierno. Eso, para ganar la confianza de ambas partes, no va a ser fácil, sobre todo la oposición, después de ese giro en la política exterior en México hacia Venezuela. Pues quiero darle las gracias a Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano. Gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Encantado, a sus órdenes.